Hola, muy buenos días. Una vez más le vamos a dar continuación a nuestra materia de medios de protección no jurisdiccional de derechos humanos. En esta ocasión nos toca analizar a un organismo que se caracteriza también por desarrollar una actividad en nuestro país, en México, muy importante que protege los derechos humanos de los usuarios de la banca. Específicamente vamos a hablar de la CONDUCEF. Esta institución, que tenemos ya muchos años con nosotros, se podrán dar cuenta que tiene un marco jurídico muy importante en el cual se regulan todas sus actividades. Esta institución pública, que también depende del Poder Ejecutivo y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues tiene como fin primordial defender los derechos de los usuarios de diferentes instituciones del sector financiero. En muchos de los casos hemos visto que los usuarios recurren mucho a esta institución, a la CONDUCEF, a fin de hacer diversas reclamaciones porque consideran que se les ha dado un mal servicio, pero les decía, en una gran cantidad, sobre instituciones financieras como son los bancos o como son esos organismos privados que desarrollan actividades financieras autorizadas por la ley o ampliamente reguladas por la legislación o el marco jurídico del sector financiero, como las cajas populares, etc. Pero también tiene actividades en otras instituciones, como por ejemplo aseguradoras, como por ejemplo cajas de ahorro, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con afores, es decir, donde se administra dinero del público de acuerdo a la legislación financiera. La competencia de la CONDUCEF es importante. Y todos aquellos usuarios que de alguna u otra manera tenemos contacto directo con estas instituciones del sector financiero, el día que tengamos algún problema, alguna duda, tenemos quien nos pueda defender, tenemos quien pueda analizar nuestra problemática y tratarlo de solucionar de la manera más apropiada para todos. Puesto que este organismo, al cual está considerado como una institución no jurisdiccional, porque aquí no hay un juez, no hay alguien que la representa y que tenga que llevarse a cabo un procedimiento judicial como se llevan en los tribunales del fuero común, no. Aquí hay un representante, un director, un presidente, etcétera, alguien que representa a la institución y tiene diferentes personas que se dedican al trabajo de conciliación de este importante organismo no jurisdiccional. Es no jurisdiccional, insistimos, porque no se encuentra dentro del campo de los tribunales de justicia. Pero es muy importante su labor porque tiene que ver con la protección de los derechos humanos de todos los usuarios del sector financiero. ¿Cuál es el objetivo? Decíamos, nada más como para redundar este tema principal, es la defensa de los derechos de los usuarios del sector financiero. Y fíjense, tiene una característica muy importante. Estas instituciones son tan importantes que dentro del poder público ocupan un espacio en donde toda su política administrativa va enfocada a proteger la economía de un gran sector de la población mexicana, es decir, a generar la confianza dentro de las personas que de alguna u otra manejan dinero, que manejan la economía o que tienen alguna empresa de seguros, pero que finalmente necesitan dar un servicio al público y por ese motivo utilizan toda la legislación del sector financiero. El gobierno federal busca con estas instituciones establecer un mecanismo para que la sociedad confíe en ellas. Y es uno de los principales objetivos específicos que la propia Constitución y la propia legislación de la CONDUCEF quiere generar en la sociedad.
Y esto es importante, porque quien que tiene dinero, quien que maneje su propio negocio o quien que vaya a dejar su dinero en alguna institución financiera, quisiera correr algún riesgo, nadie. Por eso ocupamos que haya seguridad. Y por eso esta legislación tiene características muy específicas que debemos analizar como abogados, como abogadas, sobre todo para recomendar a nuestros clientes o asesorarlos cuando ellos tengan alguna problemática y tengamos que recurrir a estas instituciones para resolverla. Fíjense ustedes, dentro de las actividades de la Conducef, tiene la función o la facultad de promover que el sector financiero sea una institución adecuada para que la gente deje su dinero. Tiene la obligación de promover también políticas sanas entre las instituciones financieras y los usuarios, que los usuarios confíen en ellas, pero que también las instituciones financieras lleven a cabo actividades para que los usuarios sepan ahorrar, sepan aprovechar las oportunidades, las ofertas crediticias que tengan estas instituciones bancarias. Entonces, es una doble función que tienen estas instituciones. Por otro lado, ellos también tienen una actividad muy importante que es la de asesorar a cada uno de los usuarios que tengan alguna duda. Entonces, decirles cómo se hace, cuál es el mayor beneficio, el rendimiento, la ventaja, asesorarlos en todas las dudas que estos tengan, capacitarlos. Es decir, si ellos no conocen cómo se desarrolla una actividad financiera, la Conducef, de acuerdo a su ley, está obligada a generar condiciones para que su personal o incluso personal de las propias instituciones puedan ayudar a una capacitación de manera individual o también a una gran cantidad de la colectividad, siempre y cuando ellos tengan el interés de aprovechar estas actividades del sector financiero. Vemos muy comúnmente en medios de comunicación, en redes sociales, que la Conducef tiene programas de radio, programas de televisión, concursos, simuladores para invertir en la bolsa de valores, y en donde te cobran una pequeña cantidad, pero te otorgan, por decir así, dinero virtual, y tienen seminarios, diplomados, para que tú te enseñes a invertir en la bolsa de valores, te enseñes a invertir en otras instituciones crediticias. Es decir, estas características de capacitación que tiene la Conducef son muy importantes. Por otro lado, también tiene una actividad muy importante, que es que cuando no hay una conciliación en un procedimiento entre un usuario y la banca, pues puede servir de árbitro, y ella decidirá si tiene o no la razón el usuario o la institución crediticia. También puede supervisar todas las actividades que desarrollan las instituciones financieras a petición de algunos de los usuarios. Y esto es muy importante, porque si hay alguna queja de ellos que se está dando algún mal servicio, podemos acudir también ante la Conducef para que ésta investigue. Si se investiga y se detecta algún problema que violente la ley del sector financiero, entonces le llamarán la atención para que ésta lo deje de hacer. Si no lo hace, puede someterse a un procedimiento de responsabilidad regulatoria, o que pueda caer una amonestación, una multa, y vaya que ahí las multas son muy cuantiosas. Así como también otra de las funciones que tiene ya muy específicos es atender todas las consultas, todas las peticiones que le hagan los usuarios de la banca, obviamente siempre y cuando tengas algún crédito, o antes de contratar puedes acudir también a las instituciones de crédito, a las aseguradoras, a las casas de bolsa, a sus asesores. Todos integralmente están obligados a asesorar todas las dudas que tengas o a resolver todas y cada una de estas que de alguna manera te sirvan para que tú puedas decidir. Así como también resolver o atender y resolver todas las reclamaciones que presenten los usuarios, e incluso
todas las dudas o aclaraciones o la asesoría también hacia las instituciones de crédito para saber qué tipo de cliente es el que le corresponde. Es decir, esta institución, que es la Conducef, tiene facultades muy amplias, sobre todo para que el usuario no salga afectado, que se capacite, que lo ayuden, que le respondan las dudas, pero también vigilar de manera muy de cerca qué es lo que hacen todas esas instituciones del sector financiero, que nos habla la legislación específica. Y finalmente, la Conducef puede representar, puede asignarle asesores o incluso abogados a un usuario que por alguna razón haya llevado un procedimiento de conciliación ante ellos mismos y no hayan llegado a ningún acuerdo. En este caso, la Conducef, a petición del usuario, puede emitir un dictamen. Este dictamen, que es un documento público, le sirve al usuario para que él pueda presentar una demanda ante un tribunal ya jurisdiccional. Ahora sí, tendrá que irse a estas instituciones de juzgados o de tribunales del sistema de justicia, pero ya con su documento en mano, en donde la Conducef establece que con base en la queja que le ha presentado el usuario y con las pruebas que se hayan presentado, pues puede llegar a la conclusión que la institución de crédito violentó sus derechos que establece la propia legislación. Y en ese caso, este documento es tan importante que está considerado como título ejecutivo. Y esto ustedes lo saben, que el título ejecutivo es un documento que en cuanto llega con el juez tiene características de actuación por parte del tribunal muy especiales, como por ejemplo que se pueda embargar de inmediato. Entonces, de esa manera, tú como usuario tendrás una garantía de inmediato. Es decir, se te vuelve mucho más fácil, más atractivo y quizás mucho más rápido el cobro de ese documento. Así como también toda la orientación y capacitación que te debe de dar para que puedas promover o para que puedas ir hacia ese juicio, pero también si tú no tienes algún abogado o no puedes pagarlo, la misma Conducef te puede ayudar, te puede enviar a un asesor jurídico para que te represente. No se da tanto, pero realmente las facultades legales las tiene, y quien no tenga, sobre todo, dinero para pagar a algún abogado, puede recurrir a la Conducef para que esto se haga. Ahora, ¿qué pasa cuando tú quieres concurrir a la Conducef? Bueno, lo primero que hay que hacer es que tenemos que revisar la ley, y específicamente esta me va a establecer ciertas condiciones, ciertos requisitos, pues para poder llegar. Lo primero que hay que hacer es una queja. Esta queja tiene que hacerse por escrito o de cualquier otra manera. También puede ser por teléfono, puede ser por correo electrónico. Ya habíamos comentado que los organismos no jurisdiccionales tienen esta característica pues importante. No son tan formalistas como los organismos jurisdiccionales. En esta queja, que es por escrito y puede hacerse de cualquier manera, no hay formalismo, pero sí hay que cumplir con estos requisitos, porque si no te van a prevenir. O te van a decir que los complementes. Pues hay que poner el nombre, si lo estás haciendo como persona física, tu nombre, tu domicilio, si vas a autorizar a algún abogado, no necesariamente tiene que ser así, pero lo puedes hacer. También, si es una institución o una persona moral, tiene que promoverlo por conducto de su apoderado, exhibir sus documentos que acrediten esa representación legal. Tienes que acompañar las pruebas, tienes que narrar los hechos y cuál es el servicio que tú consideras se te ha violentado. Así como también tienes que firmarlo. Y finalmente tenemos que tomar muy en cuenta que esta reclamación tiene plazo. Este plazo, la ley nos establece que dura 2 años. Si durante esos 2 años que considero que estas instituciones bancarias me han violentado mis derechos, no lo hago, me prescriben, y entonces la comisión o la Conducef no me va a admitir mi demanda a trámite.
¿Qué es lo que se hace entonces por parte de la Conducef cuando le llega una queja? Lo primero que hace es recibirla, la admite, la previene o pide más requisitos porque le haga falta alguno de ellos, pero luego, una vez que la admite, notifica a la parte contraria, es decir, a la institución crediticia o a la institución pública a la que se le está reclamando la violación a algún derecho. La notifica, le entrega sus documentos y finalmente le señala una fecha. Lo primero que se hace es buscar una conciliación entre las partes. Esto generalmente funciona y funciona muy bien porque la gran mayoría de las instituciones crediticias lo que menos quieren es tener problemas. Y la Conducef funciona muy bien y les decía, una gran mayoría de estos problemas ahí culminan. Todo sigue en paz, se soluciona normalmente para beneficio del usuario. Y esto pues es extraordinario, sobre todo para ti o para ustedes que se dedican al litigio, que se dedican a la ayuda de los usuarios. Solamente que si ustedes representan a la institución de crédito o a las instituciones que tienen su fundamento en esta legislación de la Conducef o del sector financiero, bueno, pues ahí tendrán que tomar algunas estrategias precisamente para asesorar adecuadamente a los clientes. También en esa misma admisión nos señalan fecha de conciliación, fecha de reunión, hay que ir. Si las instituciones de crédito no van, las sanciones pueden ser muy fuertes en contra de ellas. Si la parte quejosa no va, le vuelven a señalar otra fecha, son muy condescendientes y finalmente si ella sigue oponiéndose a ir, finalmente se tiene por no admitir o no le dan continuidad a la queja. Entonces es muy importante atender estas, sobre todo estas recomendaciones que se está llevando a cabo por parte de la Conducef una vez que nos admiten la queja a trámite, sobre todo las fechas de audiencia, las fechas de conciliación y hay que ir con la disposición de tratar de solucionar el problema. No hay que ir con la ventaja de crear condiciones adversas al problema porque entonces no vamos a solucionar nada aquí. En ese sentido, cuando no se quiera llevar esta intención, es mejor acudir a un organismo jurisdiccional. Ahora bien, hasta aquí vemos que estamos bien en cuanto al funcionamiento, los objetivos, qué es lo que sucede al presentar una queja, qué requisitos debo de cumplir para que me sea admitida y me le den trámite. Pero también es importante, muy importante, que veamos en realidad cuáles son los derechos del usuario y por qué es importante esto. Acuérdense ustedes que, de conformidad con el artículo 1 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades en el ámbito de la competencia deben de respetar derechos humanos. Y en este caso, todas las actividades que se desarrollan dentro del sector financiero están relacionados con nuestra economía. Artículo 28 de nuestra Constitución establece una gran cantidad de derechos y subderechos que protege la Constitución en favor de aquellas personas que de alguna u otra manera nos manejamos en este sector. Entonces, el derecho a que haya seguridad en mi factor económico está garantizado por la Constitución, está garantizado también por leyes secundarias y estas instituciones que me ayudan a que mi dinero no se pierda, que haya seguridad jurídica en la parte económica de mi familia, de mi persona, de mi empresa. Entonces es importante saber cuáles son esos derechos. Y fíjense ustedes, tenemos desde tratados internacionales que tienen que ver con los derechos de los usuarios del sector financiero y lo primero que tratan de proteger estos instrumentos internacionales es la libertad de contratación. El usuario puede elegir libremente sin que nadie le incida, le exija, lo obligue para contratar un servicio financiero que no quiera, para contratar un seguro que no le interese, que no esté bien informado,
para participar en una inversión de bolsa, de CETES o de cierta oferta del sector financiero sin que él lo sepa. O sea, nadie te puede obligar a que lo hagas. Tengo libertad de contratación. Otro derecho muy importante que tiene el sector financiero es que no puede haber discriminación en contra de ningún usuario. La discriminación, conociéndola tal y como la vemos en el artículo 2 de nuestra Carta Magna Federal y de varios instrumentos internacionales. Nadie puede ser discriminado para el uso de las instituciones del sector financiero. ¿Qué pasa si existe alguna discriminación? Pues entonces podré acudir a la Conducef a demandar a estas instituciones crediticias precisamente porque están violentando mis derechos humanos establecidos en el artículo 2 de la Constitución y seguramente también en los principios que establece el artículo 28 y las legislaciones secundarias. Otro derecho fundamental que establece estos tratados internacionales es la mejora de las condiciones del crédito. Los usuarios tenemos derecho que las instituciones de crédito mejoren las condiciones de los créditos, que compitan entre ellos, que no se pongan de acuerdo para lesionar los derechos de los usuarios o de los acreditados o de los clientes. No, ellos tienen la libre competencia, pero sobre todo mejorar las condiciones nuestras, mejorar las condiciones de los usuarios. Y eso, como ustedes como asesores de las instituciones de crédito tienen que ser muy cuidadosos, porque aparte de que esto genera una condición de desigualdad o inequidad con alguna otra institución crediticia, pues los deja fuera de mercado. Pero ¿quién puede salir afectado en este caso? El usuario. Otra de los derechos fundamentales muy importantes que debemos de tener o que tenemos los usuarios es recibir información oportuna y veraz. Transparencia. La información, toda la información del sector financiero me debe ser otorgada a mí como usuario en su momento. No puede haber retraso. Ahora, esa información, ¿cómo me la tienen que hacer llegar? Vía telefónica, por escrito, estados de cuenta, riesgos, si es que hay, me tienen que avisar, me tienen que mandar información si es que crediticiamente puede haber alguna ventaja para que yo pueda invertir o para que pueda evitar cierta contratación, como por ejemplo he visto mucho que algunas instituciones de casas de bolsa informan a sus clientes sobre determinado riesgo que corren tales acciones. O hay algunos calificadores o asesores de bolsa que escriben en revistas, en redes sociales, libros, cuáles son las mejores condiciones para que puedas invertir. Todo esto forma parte del derecho humano a la información financiera. Y eso es muy importante que como usuarios la tengamos en mente. ¿Por qué? Porque generalmente lo que uno hace es, vas a la institución crediticia, depositas tu dinero, compras alguna inversión, CETES, compras dólares, compras euros, compras metales como oro, y hasta ahí no te dan más información. Eso es un defecto del sector financiero. Eso es un problema que tú pudieras tratar ante la Conducef para que tu institución de crédito te asesore. Las instituciones crediticias, las casas de bolsa, tienen muchos asesores. Es más, para que tú investigues esto, ve a cualquier institución crediticia y diles que quieres una plática, una capacitación de un asesor porque quieres invertir. Es más, quieres empezar a investigar cómo invertir, porque de eso se trata. Que la sociedad conozca las reglas del sector financiero para que en el futuro tu dinero sea bien utilizado o lo puedas trabajar y tengas un ingreso muy diferente a las condiciones normales que llevan a cabo personas que no conocen el sector financiero. Hazlo y verás que te vas a dar cuenta
que las instituciones de crédito de inmediato te derivan hacia un asesor experto en esta materia. Y también nos va a servir como cultura general para cuidar y para hacer crecer tu dinero. Esto es importante. Otro derecho fundamental que se tiene es que el usuario tiene derecho a que su contrato, a que sus operaciones puedan hacerse de manera electrónica, es decir, al uso de la tecnología que tiene la institución crediticia, a ser informado de todo a través de portales electrónicos, a utilizar la información en tu teléfono, en donde quiera que tú te encuentres, que puedas utilizar los cajeros, que puedas acudir si quieres a las cajas de los bancos, que si estás en el extranjero a utilizar otras redes de banco. Es decir, estas contrataciones, este derecho fundamental al uso de la tecnología es muy importante, así como también el derecho al uso de las tarjetas y uno de los más importantes que tenemos hoy día es el derecho humano a utilizar los mecanismos de seguridad. Nuestro dinero tiene que estar seguro. La inversión y los contratos, los datos personales de las empresas, de los clientes, de los usuarios, tienen que estar resguardados. Pero sobre todo las inversiones que tienen un valor, tiene que haber seguridad por parte de las instituciones crediticias de que no vayan a entrar hackers y se vayan a llevar tu dinero. Las instituciones crediticias están obligadas a contratar a los mejores y a las mejores técnicos para que sus mecanismos electrónicos, para que su software sean seguros y no esté en riesgo tu inversión. Esto es fundamental. Hay ciertos derechos mucho más sencillos que de los que he hablado, porque estos tienen que ver con la legislación y con tratados internacionales, lo que acabamos de hablar hace un momento. Sin embargo, la Conducef ha hecho un catálogo más o menos de 10, 12 derechos fundamentales de manera muy sencilla para que se entiendan. Y dicen que todo el sector financiero y las instituciones relacionadas con la ley de los derechos del sector financiero y sus usuarios tienen los siguientes derechos fundamentales. Primero, el usuario puede preguntar lo que quiera, puede consultar a través de teléfono, puede acudir a la institución de crédito y pedir y hacer perder el tiempo, el que sea necesario, con los asesores del banco, y estos tienen la obligación de responderles con oportunidad, con veracidad, no con evasivas. No pueden correrlos aunque no tengan cuenta. Ellos pueden, cualquiera puede acudir a pedir información. Otra es que esa información tiene que ser clara, tiene que ser amplia, hasta que el usuario quede conforme. ¿Por qué? Porque esa información él la puede utilizar para elegir en la compra de algún servicio financiero. Y eso es importante. Ahora, el desempeño de la actividad de las personas que están dentro del sector financiero debe ser eficiente, debe ser profesional. Si no lo es, entonces se puede tener un problema que puede ser sancionado por la Conducef. También están obligados a la discrecionalidad estas instituciones crediticias. No pueden divulgar nada del usuario, del cliente, porque eso está totalmente prohibido. Incluso esto se protege por la Ley Federal de Datos Personales. Y esto está muy bien cuidado por las instituciones de crédito. Creo que las instituciones de crédito o toda esta legislación que trabaja la Conducef es una de las que mejores cumplen la protección de datos personales. Es una de las que mejores tecnología tienen para cuidar incluso tu inversión. Es muy difícil encontrar a personas o a empresas que desconfíen o que piensen que sus inversiones están inseguras en las instituciones de crédito. No. A veces tú usas tu tarjeta de crédito, sabes que lo que te están entregando es exactamente la cantidad, e incluso si por alguna razón te faltara dinero, el sistema electrónico registra perfectamente el dinero que te da y no tienes mayor problema. ¿En dónde es donde tienen el mayor problema? En el derecho fundamental que comentábamos hace un rato sobre la seguridad de tu inversión, porque ahí es donde
también gente especializada, los hackers, pues han hecho una actividad paralela, profesional, en donde se hacen pasar por ti y te quitan tu dinero. Finalmente el banco tiene la forma y la posibilidad tecnológica de investigar si fuiste tú o no. ¿Por qué? Por las cámaras que hay, por el seguimiento a la investigación electrónica que tienen, y finalmente, en muchos de los casos, ni siquiera llegas a la Conducef. Pero cuando es así, la investigación es más exhaustiva y casi ten la seguridad que si llevas a cabo tu investigación te van a resolver tu problema. Si tú no fuiste, te van a reintegrar tu dinero. Entonces, estos derechos fundamentales son importantes para la Conducef. Otro de los derechos fundamentales que garantiza y que publicita la Conducef es la atención profesional, decíamos, el derecho que tengo a reclamar y sobre todo la obligación que ellos tienen para proteger tus derechos del sector financiero. ¿Qué es lo que podríamos señalar como en la parte final de esta plática sobre este organismo no jurisdiccional? Bueno, en el futuro estos organismos van a tener como mucho valor para la sociedad en su conjunto, pero sobre todo la Conducef, como organismo no jurisdiccional en la protección de los derechos humanos, que en este caso tiene que ver con el sector financiero, tiene que volverse un poco más fino para que vea que todas sus actividades que está desarrollando son de carácter humanista. ¿Y por qué de carácter humanista? Porque toda esa función de servicio hacia los usuarios tiene que hacerse mucho más ágil, mucho más sensible y sobre todo cumplir con los parámetros del derecho internacional de los derechos humanos. Cumplir con todos los valores y principios de los tratados internacionales para cuidar el capital económico de sus usuarios. Ya está universalizado el mecanismo tecnológico para que esta actividad sea segura. ¿Qué es lo que hace falta? Tener mucho mejores herramientas de contratación de personal profesional para evitar los fraudes y las condiciones de seguros para que no hackeen tus datos personales, porque también ese es otro problema. Aunque la mayoría de las instituciones crediticias sí están protegidas, todavía seguimos teniendo este tipo de problemas. Hasta aquí vamos a dejar esta plática de este organismo no jurisdiccional, pero sí me gustaría establecer que como condición para que ustedes como abogados y abogadas le saquen provecho a este organismo no jurisdiccional, deben de leer la ley, leer la Constitución, los tratados internacionales del sector financiero que el Estado mexicano ha firmado y se darán cuenta de las bondades que tiene en el uso de la solución de conflictos entre usuarios y las instituciones crediticias, la Conducef. Ojalá algún día que tengan ustedes un problema de esta naturaleza, que sus clientes o que incluso como asesores financieros puedan hacer uso de estos mecanismos de jurisdicción voluntaria, de jurisdicción administrativa, pero no son jurisdiccionales ante los tribunales, sino más bien instituciones públicas que resuelven problemas muy rápido y sobre todo que las actividades que ahí se desarrollan tienen como finalidad proteger sus derechos humanos de carácter económico.